Hola a todos, espero estén bien. En este video vamos a trabajar sobre un análisis de regresión múltiple que habíamos hecho en nuestro curso de R para ciencia de datos y vamos a llevar esa ecuación que obtuvimos en la regresión múltiple a Power BI para analizar los datos desde Power BI. Ok, entonces vamos al ejemplo. Básicamente los datos que vamos a analizar son datos de diferentes países y ciudades donde queremos, a partir de ciertos indicadores, predecir cuántos autos o coches tienen por persona. Los indicadores son la población, la densidad de la población, el ingreso per cápita por persona, el precio de la gasolina, el consumo de toneladas de gasolina al año y la cantidad de pasajeros que en esa ciudad o país utilizan transporte público. Entonces, con base en estos indicadores, la idea es predecir cuántos coches por persona tiene en esa ciudad o en ese país. Es un indicador, un índice. Entonces, básicamente acá yo ya tengo cargados los datos. Si están llevando el curso de para ciencia de datos, pueden descargar los datos desde ahí. Y si todavía no lo están llevando, los invitamos a matricular. Nosotros cargamos acá los datos y cargamos un script de R. Un script de R es este tipo de visualización que encontramos por acá. Una vez que cargamos esta visualización, vamos a tener habilitado este editor de script de R. Y cuando tenemos el editor, vamos a agregarle con check todas estos campos, porque eso va a conformar el dataset que vamos a trabajar en nuestra fórmula. Para que nos despliegue esta pantallita, esta visualización con los estimadores de la regresión lineal múltiple, hemos utilizado estas dos librerías que ya estaban instaladas previamente en R, y con esta ecuación, que nosotros lo estamos llamando múltiple con una función lineal, estamos analizando entonces los datos que predicen la cantidad de coches que tiene una persona en diferente país o ciudad. ¿Okay? Aquí estamos colocando el resumen, estamos haciendo un summary de esa ecuación múltiple y ese summary lo estamos colocando en una función tidy y en un grid.table para que se despliegue de esta forma una visualización de Power BI. Con base en esta visualización, bueno, nosotros marcamos el código, lo ejecutamos, ¿verdad? Lo ejecutamos y si todo está bien debería cargarnos ya la visualización. Como les digo, los paquetes tienen que estar previamente cargados en R, pero bueno, más que correr aquí el dato en R, la idea era tener a mano los datos de los estimadores. Cuál era la intersección con el eje Y y el estimador para cada una de las variables que estamos tomando en consideración. Que aquí tenemos entonces ya los valores. Con base en este dataset coches fue que nosotros creamos este modelo para obtener los estimadores. Ahora tenemos otro dataset que se llama coches estimación, donde tenemos todas las columnas que necesitamos, pero no nos dice cuántos coches por ciudad o país. ¿Okay? Imagínense que trabajamos en una empresa que vende cierto artículo para autos y queremos invertir en ciudades o países donde este indicador de autos por persona sea mayor a 0.35 autos por persona. Ok, entonces tenemos otras variables, las que hablamos ahora, población, densidad, ingresos, gasolina, consumo y pasajeros, y con base en esas variables de cada ciudad vamos a decidir si invertimos o no en esa ciudad. Entonces hemos hecho una columna calculada que se llama autos estimados, vamos a verlo desde acá. Autos estimados, que su fórmula se basa en estos estimadores. Okay, entonces vean que aquí tengo la intercepción más el estimador de la población por el valor de la población del dataset coches estimación y así sucesivamente con los diferentes estimadores multiplicados por la variable correspondiente. Okay. Con base en eso colocamos todas las variables de este segundo dataset en una tabla para visualizarlo acá en el lienzo de Power BI. Y en esta tabla nosotros estamos entonces colocando todas las variables y además autos estimados. Y aquí nos está dando el indicador con base en la fórmula que nosotros habíamos construido. El color simplemente se lo dimos acá con un formato condicional. Colocamos esa columna calculada acá también en la tabla. Formato condicional. Esto era un formato condicional de color de fondo. Y nada más lo que estamos diciendo es que es una regla cuando el valor sea mayor o igual que 0.35. ¿Ok? Y es menor que 100. Aquí en realidad es un número exagerado que se pinta en tal color. Ok, con base en eso entonces ya tenemos estimados en qué ciudades podríamos invertir.
y acá está la ciudad, bueno, por número, ciudad o país. ¿Okay? Con base en sus indicadores aprendimos el estimado de coches por persona y así podemos tomar una decisión de inversión. Otra forma de analizarlo, lo tenemos acá en la página 2, sería utilizando lo que llamamos parámetros de Power BI. ¿Okay? Entonces, venimos acá a construir los diferentes parámetros con el nombre, en este caso, de cada variable. Recuerden que un parámetro lo podemos construir desde el menú modelado. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho acá y cómo decido los valores de los parámetros? Bueno, básicamente, fuimos al dataset, por ejemplo, densidad, que no está ahí en la página, lo podemos ordenar ascendente o descendente para ver cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Por ejemplo, este podría empezar en 1 y terminar tal vez en 420. ¿Okay? Siempre que quede una holgura un poquito menos del valor inferior y un poquito más del valor máximo. Okay, digamos que de 1 a 420. Si yo quisiera poner ese parámetro acá en esta página también, entonces en el menú modelado un parámetro nuevo y en esta pantallita yo le voy a decir el nombre del parámetro, que en este caso le puedo llamar densidad. Aquí le indico si es un número entero o un número decimal. En este caso lo vamos a hacer con un número entero. Y acá le vamos a dejar que vaya desde 1 hasta 420, digamos. Acá el incremento voy a dejarle de 1 en 1 y el valor predeterminado. Digamos que le vamos a dejar un 10 de valor predeterminado. Y esto para que se agregue la segmentación a la página. Al hacer eso, entonces se agrega una cajita de segmentación de datos y además me crea una tabla nueva con el nombre del parámetro que yo coloqué, que en este caso le pusimos de nombre densidad. Ese parámetro me va a generar una tabla con la columna densidad y con una medida que le llamamos valor densidad o densidad value si están usando la versión en inglés. Entonces, acá hicimos lo mismo, exactamente lo mismo con todas las variables. Densidad no lo estamos usando como una de las variables dentro de la fórmula porque en R habíamos visto que densidad no aportaba al cálculo, a mejorar el cálculo de la ecuación. Okay, entonces vean que desde acá yo puedo cambiar el valor y decir, bueno, si mi densidad es tanto, ¿cómo me va a afectar en la fórmula? Densidad, como les decía, no lo tomamos en cuenta, pero acá previamente ya hemos construido los diferentes parámetros. Todos estos son los diferentes parámetros. Okay, entonces vean que acá está el de ingresos, acá pueden ver gasolina, consumo, pasajeros. Okay, cada uno de ellos es un número decimal o un número entero dependiendo de cómo venía la variable en el dataset original. Y sus valores mínimos y máximos los hemos escogido desde acá ordenando ascendente o descendente. Okay. Bien, entonces, con base en esos datos hemos construido una nueva fórmula, perdón. Esa fórmula se llama autos por persona. Y ese autos por persona es exactamente la misma fórmula que hicimos antes en una columna, pero esta vez estamos usando una medida. Igual aquí están los estimadores y están multiplicando por el valor de la población. Este valor de la población es este que salía de cuando creamos el parámetro. Está multiplicando por el valor de ingresos. Okay, estos son los valores de los parámetros. No son las columnas de la tabla original, sino el valor que toma este parámetro acá cuando nosotros seleccionemos. ¿Okay? Finalmente, entonces, eso lo hemos colocado en una tarjeta. En este caso lo colocamos en una tarjeta de KPI. Colocamos ese autos por persona acá. Hicimos un objetivo. Ese objetivo lo vamos a encontrar por acá. 0.35 habíamos dicho. Entonces, esta meta autos por persona es de 0.35. Y aquí en el eje de tendencia lo que hicimos fue colocar el nombre del país o la ciudad. ¿Okay? Entonces nosotros con esto podríamos empezar a jugar aquí con los diferentes factores. Vamos a ver, por ejemplo, este primero dice que la población es 218.2 y los ingresos 9.7. Entonces yo podría venir y evaluar acá si eso está cumpliéndose así como eso. Puedo escribirlo acá si es un número muy largo. Okay, 218.2 o un aproximado. Y después tenemos 9.7 en ingresos, 17 en gasolina. Vamos a colocarlo igual. Vamos a colocarlo por acá igual. 9.7 en ingresos. En gasolina dijimos 17, se puede escribir acá también. En consumo 2.7 y en pasajeros 0.3. ¿Okay? Entonces esto también lo vamos a cambiar acá, lo pueden escribir.
y un pasajero 0.3. Ok, nos dice que entonces que la cantidad de coches por persona en esta ciudad es 0.52 con base en estas condiciones. Entonces yo puedo venir acá a chequear lo que hemos hecho con la columna y efectivamente me está dando 0.517, que es lo mismo que 0.52. ¿Ok? Si quiero analizar un país, por ejemplo, con menos índice de población, digamos que es un país con 112 índice de población y que ganan menos, que el indicador de ingresos es apenas de 4. ¿Ok? Entonces aquí me dice que no, que de momento este no sería una opción para invertir con base en el indicador que yo me propuse de 0.35. ¿Ok? Igual podrían empezar a jugar acá con los otros datos, el precio de la gasolina, el consumo de gasolina por año. ¿Ok? Empezar ahí a jugar con los datos, a ver qué tendría que cambiar para que sea factible esa decisión de inversión en esta ciudad. ¿Ok? Y finalmente, esto es una medida que le hemos llamado resultado, que simplemente es una función condicional, un if, que evalúa si el autos por persona, que era lo que teníamos acá, es mayor a 0.35, que nos diga que es factible de inversión, de lo contrario que nos diga que debemos descartar la inversión. ¿Ok? Básicamente, entonces, eso es lo que estamos haciendo, aprovechándonos de algo que en R se hace de manera bastante sencilla, para la cantidad de datos que maneja, en realidad es bastante sencillo hacer una regresión lineal múltiple, interpretarla correctamente, que tengamos un valor correcto de R cuadrado, que nos diga que esa ecuación en realidad me va a funcionar para estimar lo que yo quiero estimar. Y estamos aprovechándonos de esa ecuación, pero ahora en Power BI, para tratar de llevarlo ya más a un ambiente más operativo, ¿verdad? Cómo lo puede utilizar alguien para tomar decisiones. Ok, espero que les haya gustado este ejemplo y que les pueda ser de utilidad, que puedan aplicar algo parecido en sus casos y nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta luego.